Hola, bueno, no sé si decir buenas tardes, buenas noches, buenos días. Elena, en el caso de Elena ya es buenas noches y no sabemos además quién nos va a ver, ¿no? Entonces, en qué lugares del mundo. Así que vamos a mandar saludos generales y dar la bienvenida a esta mesa en el marco de la Furia del Libro. El título de la mesa es Nuevas Escrituras Hispanoamericanas y vamos a tratar de conversar un poquito de esas tres palabras que hay ahí en el título, ¿no? Y que las convocan a estas cuatro autoras que hoy día nos acompañan. Voy a hacer una breve presentación de cada una de ustedes y ahí ya nos lanzamos a conversar. Gabriela Cabezón Cámara es autora de las novelas Las aventuras de China Iron, que en su versión en inglés estuvo en el shortlist del Booker Prize y del Rómulo Gallegos 2020. Y es autora también de La Virgen Cabeza, de Romance de la Negra Rubia y Le diste la cara a Dios. Varios de esos libros están publicados acá en editoriales independientes, participantes de La Furia, así que hay que resaltar eso, ¿no? Estudió letras en la UBA, en 2013 fue escritora reciente de la Universidad de California en Berkeley, y en 2019 recibió la beca Berliner Literary Action y fue bla, bla, bla. Coordina talleres, aquí lo tengo. Coordina talleres y clínicas de escritura y es profesora de actividad del Laboratorio de Experimentación de la Carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Sé que no está en Buenos Aires, que se fue al campo. No sé si es campo, pero que no sé si coincidente con la pandemia o no, pero que se fue allá a refugiarse de estos tiempos oscuros. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Guillermo. Fernanda Melchor nació en Veracruz, México, en el año 1982. Es autora de las novelas Temporada de Huracanes y Falsa Liebre y el libro de crónicas Aquí no es Miami. Finalista del Booker International del Reino Unido, sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas y recibió hace poquito el premio Anna Seegers en Alemania. Además, también hace poquito supe que se ganó la beca para irse a Berlín un año, la beca de la edad, así que felicidades por eso, Fernanda. Me imagino que va a ser muy aprovechado ese año berlinés, ¿no? Además, aquí en esta biografía que me mandaron, dice claro, que Temporada de Huracán está traducida a 15 idiomas y el otro día estuve mirando que, o sea, de esos 15 idiomas creo que son más incluso, porque vi que estaba publicada como en 25 países, ¿no? Como que me pareció una locura y bueno, ya podremos hablar de eso, de cómo ha sido la experiencia de publicar en países donde a lo mejor nunca vaya a ir o nunca vaya a conocer a alguien, pero está ahí igual con tus libros, ¿no? Bienvenida, Fernanda. Elena Medel nació en Córdoba, España, en 1985, aunque reside en Madrid, y este año publicó la novela Las Maravillas, su primera novela, que en el fondo es su primer acercamiento a esta narrativa después de tener una carrera muy larga como poeta, y también vamos a hablar ahí de todo ese trabajo como poeta que además le ha llevado a ganar muchos premios, y dirige la editorial muy bella de poesía, La Bella Varsovia. Así que bienvenida, Elena, a este encuentro virtual aquí en Chile virtual. Y por último, Rafaela Laure nació en Montevideo en 1985, es periodista y vive hace 3 años en Santiago de Chile. Sus crónicas y perfiles narrativos han sido publicados en medios como La Diaria y la revista Sado del Mercurio. Este año publicó su novela Debimos ser felices, que recibió el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de Cultura en la categoría Mejor Novela Inédita. Bienvenida, Rafaela. Gracias. Que ahora no está en Santiago, sino que está en Uruguay, ¿no? Uruguay. Sí. A ver, quería partir preguntándoles acerca de esta palabra, ¿no? Que es lo nuevo, ¿no? Las nuevas escrituras hispanoamericanas, y me interesa preguntarles qué consideran ustedes que es lo nuevo en la literatura, ¿no? En la escritura de ustedes mismas, pero también como lectoras, ¿no? Que obviamente es una pregunta media tramposa porque finalmente es difícil definir qué es lo nuevo sin pensar en la tradición, por ejemplo, ¿no? O la experiencia de cuando uno lee un clásico que a lo mejor había dejado, que no había leído,
y lo lee y de pronto decís, oye, esto se escribió hace 150 años y es más nuevo que todo lo que escriben mis contemporáneos y yo incluido, ¿no? Es como, lo interesante de la literatura es que, claro, no es como, no hay un progreso hacia así, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sino que más bien funciona en otros niveles. Yo me acuerdo, para terminar de introducir un poco la pregunta, ¿no? Tamara Kamensain siempre en sus ensayos y cuando da clases comenta un artículo de César Vallejo, que César Vallejo publica un texto donde reflexiona sobre qué es la poesía nueva en un contexto donde se estaba hablando de que lo nuevo era poner palabras nuevas como avión, auto, ¿no? Como que, y él decía, obvio que eso no es lo nuevo, ¿no? O sea, poner esas palabras nuevas no tiene nada que ver, o sea, más bien tiene que ver con encontrar una sensibilidad a raíz de estas nuevas cosas que en el fondo él lo asociaba a la tecnología, ¿no? Pensemos que era la primera mitad del siglo XX. ¿Qué sería lo nuevo para ustedes? Insisto, a la hora de enfrentarse como escritoras, pero también como lectoras, ¿no? Con respecto al paisaje hispanoamericano, ¿no? Quiero ampliarlo ahí y obviamente que esto nos puede permitir también hablar de la tradición, y no sé, insisto que es una cosa que quiero dejarlo bien abierto para que entremos a conversar. No sé si alguna quiere aventurarse o yo tengo que ser como el inspector de colegio, decir, o el profesor, no, la de atrás. No. A mí me tinca que Gaby Cabezón Cámara en el colegio debe haber sido un poco revoltosa. Entonces, por ejemplo, yo partiría con Gabriela a ver qué opina de esto, ¿no? ¿Qué piensa de este concepto de lo nuevo? Lo nuevo pensándolo también quizás en una idea como lo transgresor, ¿no? Como lo inesperado. Gaby, te escuchamos a ti. Ay, Diego, ¿qué preguntas te haces? Sí, no sé de dónde lo sacaste, pero es cierto. Es muy difícil pensar qué es lo nuevo. Si pensara en una nueva sensibilidad, pensaría en lo fragmentario, en lo todo roto, porque así tenemos la cabeza dispersa, hecha de asociaciones raras, porque un link te va llevando al otro. Pensaría en eso, en una línea aparentemente rota, en la que las asociaciones no están tan a la vista. Esa podría ser una nueva sensibilidad. Por supuesto, no la pelotudez de tener que hablar de internet en cada novela, ni no, claro. Estilo. No, vos te reís, hay gente que decía que había que hacer eso. No sé. Entonces, después también me interesaba eso que vos decías, estoy leyendo algo que tiene, no sé, 150 años y es más nuevo para mí que lo que estamos haciendo ahora, y a mí me pasó con Gran Sertón Veredas, la cabeza se me estalló y pensé, bueno, si pudiera pedir un deseo ambicioso para fin de año, es un día poder escribir así. No lo pedí todavía, así que no sé si los adornos son desfavorables o qué, pero me resulta difícil pensar en esa novedad. Sí puedo decir que es para mí, cuando yo escribo, escribir algo nuevo. Y para mí es sentirme viva otra vez, ¿no? Y no dejarme llevar por todas esas operaciones que yo sé que ya me salen, como diríamos acá, de taquito, que me salen fácil. Esas cosas que vas desarrollando en la práctica de la escritura y que vos sabés que se te dan, que te sentás y salen, y ir un poco en contra de eso y no perder nunca de vista que esto me gustaba y esto lo elegí, tuve la suerte de poder elegir qué hacer. No nosotros, ¿no? La hemos tenido, es tan extraordinaria esa suerte, tan extraordinaria, tan extraordinaria. Y era porque me sentía muy viva mientras lo hacía, una vibración en el cuerpo. No quiero perder eso, no quiero perder eso. Y para que eso siga sucediendo, me parece que hay una especie de fórmula que es trabajar contra la propia facilidad y no volverse un burócrata o una burócrata de una misma. Podría decir eso. Ahora, en el mundo de la literatura yo veo una dispersión, una caída de los patrones que no deja deducir muy fácil qué es lo nuevo. Bueno, con el boom era distinto, eran 5 pibes que hacen esto, 5.50, pero bueno, 5
por 50 o por 100, incluso pibas, ahí no estaban, ¿no? Bueno, eso también podría ser nuevo, que estemos todos nosotros hablando acá de nueva literatura hispanoamericana y no de que somos mujeres. Parece un tema que yo entiendo que es necesario, pero por Dios, gracias, chiques de la Pública, por dejarnos hablar de otra cosa. Muchas gracias. Cuando llamo esta palabra hispanoamericana, para mí, educada en Argentina, donde nos enseñaron esa fábula de una violencia, bueno, ¿para qué me voy a poner a adjetivarla? Que es que nosotros llegamos de los barcos, bueno, asumirme como, no ya hispanoamericana, sino como latinoamericana, tuvo lo suyo de novedoso y lo festejo y estoy encantada de estar charlando en esta mesa tan latinoamericana. Ahí hay un quiebre, ¿no? Muchas veces si vos escuchás hablar escritores de mi país y escuchás sus citas de autoridad, de verdad bajaron de un barco, de verdad. No hay casi nada fuera de Europa, salvo Borges y 2 o 3 patrones más, ¿no? Y me parece muy hermoso, muy liberador y muy enriquecedor saber que no, que ni bajamos de los barcos, o en todo caso un poco sí, un poco no, y que las autoridades no son todas de Europa y del primer mundo, amigos. Pero no sé, eso no es novedoso, ya había gente que lo sabía. O sea, por ahí de nuevo no dije nada. Fernanda, ¿cómo ves tú todo este mapa? Pues me emociona muchísimo lo que dice mi querida Gabriela. Esta idea de que personalmente lo nuevo es eso que nos emociona y que nos da adrenalina, que le da felicidad al cuerpo, y que no necesariamente tiene que ver con una idea de lo último, ¿no? Yo creo que complementando a lo mejor un poquito lo que decía Gaby, que si habláramos, por ejemplo, de lo último, tal vez sería esta cuestión de la fragmentación. Yo añadiría la autorreferencialidad, ¿no? Creo que lo nuevo ahora pasa por ser una especie de reflejo, de espejo, de, no sé, como de proyección ideal del escritor o de su medio. Lo vemos mucho, ¿no? Está muy de moda la autoficción, la autobiografía, las memorias, los géneros de la non-fiction, como le dicen los gringos, ¿no? Los géneros de realidad. Y pues uno entiende, ¿no? Totalmente ¿cómo decirlo? Lo llamativo que pueden resultar, ¿no? Todos, por supuesto que a todos nos emociona leer algo que sabemos que pasó. Desde el momento en que nos dicen eso, la narración cobra un interés todavía más fuerte. Y es un poco tramposo a veces, porque la buena ficción en realidad tendría que crear la ilusión, ¿no? De que, aunque Tom Sawyer no existe ni vivió jamás, nos hace creer que es un muchacho y sus aventuras nos parecen verdaderas, ¿no? Cualquier personaje de ficción bien hecho tiene que realizar ese efecto, ¿no? Y siento que a veces la autoficción es un poco tramposa porque ya nos presenta, no nos envuelve la ilusión en lugar de construirla, pues ya nada más se nos presenta ahí como en charola. Pero sin embargo también resulta en experimentos muy interesantes, ¿no? Esta autorreferencialidad puede resultar también en cosas muy, muy interesantes. Y en este caso yo últimamente, y pensando también en esta cuestión de que también, por ejemplo, una de las cosas de las que yo he tratado de escapar o que he estado pensando, y puede no parecerlo porque mi próxima novela es un poco, yo creo que es hermana un poco de Temporada de Huracanes. La nueva novela se llama Paradise. Y todo el mundo me pregunta de, ay, ¿por qué escribes sobre la violencia? ¿No? Esta pregunta sobre la violencia que resulta a veces tan cansada, pero también yo entiendo, ¿no? ¿Por qué la hacen, no? Y porque mis libros son así. Pero al mismo tiempo también pienso si puede haber otras maneras de representar, ¿no? Algo tan común como la violencia, algo tan cotidiano en nuestras sociedades, y cómo podemos representarla de otras maneras, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, por ejemplo, también autorreferencial, me encontré con la obra de Sergio Pitol, que es un escritor que publicó en los años 70s y 80s sus obras de ficción. En los 90s publicó después ensayos, que es lo que más se conoce de Sergio Pitol. Pero sus novelas, sus cuentos han sido un poco dejados de lado y
Híjoles, yo no lo había pensado jamás, pero yo creo que Bolaño fue un lector de Sergio Pitol, ¿no? Y que muchas de las cosas que Bolaño hizo después y que todo el mundo admira, Sergio Pitol lo hizo con una sofisticación increíble desde antes, ¿no? Y siempre tomando el material de su propia vida y sus propias experiencias y sobre todo esta cosa rara que era su proceso creativo para escribir, ¿no? Entonces él me encanta, tiene libros acerca de cómo un personaje va a escribir una novela que nunca se escribe. Y a mí me parece eso maravilloso. Entonces, como un poco tratando de pensar en otro tipo de formas de contar, he vuelto a este escritor que publicó cuando yo ni siquiera era lectora realmente, ¿no? Y tratando de ver cómo puedo recuperar también este tipo de escritura, ¿no? Y para justamente hacer una referencia a una misma, pero pues como sin caer en esos excesos que a veces la autoficción cae, ¿no? Sí, está un poco oropel, falso, como, no sé, como esta envoltura gratuita que nada más le damos diciendo que es autoficción, sino realmente hacerlo un poquito arriesgando. Perfecto. Elena, ¿cómo ves tú todo esto desde allá, desde Madrid? Pues en mi caso, no sé si quizás es demasiado obvio o demasiado ingenuo, pero como lectora para mí lo nuevo tiene que ver con el asombro, con la capacidad de un texto para romperme los esquemas y hacerme nuevas visiones, ¿no? Sobre el mundo, sobre la literatura. El otro día estoy leyendo a Rosa Di Giorgio, una poeta uruguaya a la que amo, y yo pensaba en esto, ¿no? Hace como una semana o así, en cómo esos textos me han ido acompañando durante mucho tiempo, porque es una escritora a la que tengo siempre cerca, porque como esos textos que casi me sabía de memoria, en un nuevo momento de mi vida distinto al anterior, me están revelando mucho eso, ¿no? Esa forma diferente de ver el mundo, de repente pequeños detalles en los que no había reparado, esa observación de asombro, ¿no? Que le puso como lectora a los libros. Entonces pensaba también, escuchando a Gabriela y Fernanda, en una novela que para mí ha sido muy, muy importante, que es Entre visillas de Carmen Martín Gaite, que es pura tradición realista, la descripción de... Además, siempre me parece muy curioso porque la nota de contra del libro, en algunas ediciones habla de, presenta la novela como el relato de la vida cotidiana de 4 muchachas en una ciudad de provincia, ¿no? O sea, es una nota de contra que más bien hace el trabajo, pero es una nota bien a la contra, ¿no? Porque es como intentando echar por tierra el libro. Y pensaba en ese libro que es tan realista, que en apariencia es una descripción pura, ¿no? de esas vidas, y que sin embargo está lleno para mí por lo menos de asombros, ¿no? De repente de recursos. Ahí se ve, yo creo que la inteligencia y la lucidez de Martín Gaite, como además en nuevas relecturas me va desvelando planos nuevos de narración. Pienso en esos libros como prácticamente el libro que lleva dentro esa, no sé si se llaman cajas de tiempo, que se entierran en los jardines, en la que incluye objetos que para mí son importantes, que tienen un significado especial. Pienso en esos libros casi como cajas de tiempo, ¿no? De repente hay un momento en el que décadas después de que se hayan escrito, siglos después de que se hayan escrito, abres esa caja y ocurre algo extraño, ¿no? Y es que los objetos no te hablan de la persona que escribió el libro, sino de la persona que lo está leyendo. Entonces me gusta pensar en ese asunto, de repente una caja de tiempo. Y para mí, en cuanto a mi propia escritura, como que de nuevo tiene que ver, de nuevo, una vez más, de manera ingenua y de manera que sea obvia, con la voluntad de escribir un poco desde temas que conozco. Juntar casi, ¿no? Y programar que es aquello que no pensé, sobre lo que no he pensado antes, o de qué formas no he pensado antes, y plantearme, pues, cómo hacerlo y cómo atajarlo, ¿no? Para mí la escritura tiene mucho de
de disfrute casi. Me parece que muchas veces se pinta la labor de la escritura como pues parece que estamos escribiendo a alguien azotándonos casi, ¿no? Y a mí me gusta reivindicar esa, no sé, un poco esa escritura desde el disfrute, desde el placer, que además creo que se filtra en lo que vamos escribiendo. Y por eso me gusta mucho ir conociendo, ir pensando un poco, bueno, pues desde qué puntos de vista puedo afrontar un poema o puedo afrontar en este caso una novela, los personajes que la van entretejiendo, etcétera. Esos son un poco los espacios de novedad y de asunto y de descubrimiento que yo me voy organizando cuando escribo. Claro. ¿Y Rafa, cómo lo ves tú? Mira, a mí me cuesta mucho pensar en lo nuevo, me gusta esta idea así como algo que lleva al asombro, que para también el automatismo, ¿no? Esa cosa de, bueno, uno vuelve a leer o se queda pensando, pero en realidad me lleva a una pregunta anterior que es, ¿se puede hacer cosas nuevas en literatura o este dilema de ya está todo dicho, uno puede decir cosas nuevas? Me pasó el lunes, yo pasé toda la pandemia en Santiago, ahora hice la cuarentena en Montevideo y lo primero que hice cuando pude salir fue ir a ver el mar, el Río de la Plata, y me senté y lo miraba y decía, o sea, trataba de escribirlo en mi mente y de que se me ocurrió una metáfora y pensaba, ¿cuánta gente desde el comienzo así habrá imaginado formas de escribir el mar? ¿Se puede decir una verdadera metáfora nueva, decir el mar? Y entonces, claro, me pregunto hasta dónde son cosas nuevas, hasta dónde es siempre lo mismo que se recicla, que va, que viene. Y no sé, yo pensándolo en mí, a ver, creo que hay escritores que sí pueden tratar del arte en general, de irrumpir con algo, de verdad, de hacer cosas novedosas, y después otros que tratan de hacer más, respetando la tradición y tratando de hacer lo mejor posible, y yo me ubico en ese segundo grupo, y sí, pienso en todos los que vienen detrás de mí. Me gustó que Elena justo nombrara a Malosa Di Giorgio, pues yo si pienso en los que vienen detrás de mí, se me ocurre extrañamente, si bien yo no hago poesía, se me ocurren poetas, desde cuando era chica que escuchaba Los Españoles, de García Lorca, de Miguel Hernández, el Romancero Gitano, todas esas cosas, y después ya más de grande Malosa Di Giorgio, que tiene esta cuestión tan potente en su escritura, ¿no? Que es impresionante, que al igual de la novela que he escrito, que también creo que tiene un punto en común en el sentido de plantear una infancia desde el siniestro casi, ¿no? Donde lo ominoso está presente en todo lo cotidiano, donde la naturaleza tiene una fuerza increíble, casi animada. Ya te digo, me da más ganas como de irme para atrás que irme para lo que está ahora, lo que es el futuro, o ir a Hilariño, no sé, son como, tú que a veces hablabas de la tradición, son poetas que siento que están muy presentes en que me han influido muchísimo. Pensando en el caso de Rafaela y de Elena, que publicaron este año novelas, primeras novelas. Es la primera, Elena, es tu primera novela, ¿cierto? Porque sé que hay otro texto de narrativa, pero... Porque es la primera que publico, pero es la cuarta que escribo. Claro. Quiero pensar pensemos en esta idea de lo primero, ¿no? Como y que nos compartan, y que le compartan obviamente a los que nos están viendo, la experiencia de escribir esa primera novela, ¿no? Que yo creo que, o sea, podría ser una pregunta para todos, pero para Gaby y Fernanda quiero agarrarlo por otro lado, pero esa primera novela siempre tiene como, yo creo que uno tiene el recuerdo de cómo se empezó a armar, cómo se hace una novela. También sé que es una pregunta de nuevo media tramposa, porque sé que ninguno de nosotros quizás podría explicar realmente bien cómo se hace una novela, más allá de que hemos hecho novelas, ¿no? Digo, como es muy difícil. Pero quizás que nos compartan la experiencia en el caso de Rafaela, que viene del periodismo y ahora hace el traslado hacia la ficción, medianamente ficción en el caso de Debimos Ser Felices, pero ficción al fin y al cabo. Y en el caso de Elena, que es un tránsito también que viene de la poesía, que a mí me interesa mucho, porque creo que en el caso de todos los que estamos acá,
creo que concordamos que la narrativa sin la lectura de poesía o sin la referencia de la poesía es un ejercicio medio imposible, ¿no? Digo, o muy aburrido. Digo, esa novela sin poesía es una novela que es muy aburrida, ¿no? Pero compártanos quizás cómo fue esa, y partiría por Elena, como ese traslado de la poesía a la narrativa y el ingreso a esta novela, además de una tradición de la novela española, ¿no? Digo, que en estos momentos goza de buena salud, además. Entonces, no sé, cuenta Elena, cómo ha sido ese trayecto este año pandémico. Pues yo digo que tiene trampa todo el rato, porque es la primera, pero en realidad es la cuarta. Hay 3 por ahí en un cajón que en realidad es una carpeta del ordenador que se titula No, y en la que hay novelas, hay libros de cuentos, hay libros de poemas, en fin, yo creo que es además la carpeta que tiene más uso de mi ordenador, que está todo ahí. Y tiene trampa también porque yo en realidad de la narrativa, cuando empecé a escribir de pequeña, escribía con casi todo el mundo, ¿no? Que ha seguido en ello pues, pequeños cuentos, etcétera, hasta que de adolescente me encontré con la poesía y tuve esa pequeña revelación, o torpe revelación de que era el idioma, en cierto modo, que yo quería hablar. Tenía la sensación de que yo utilizaba unas palabras para comunicarme con mis padres, con mis amigas, con el mundo en general, pero había otro idioma diferente que utilizaba códigos parecidos, que era el de la poesía, y yo me sentía realmente cómoda para contar lo que pensaba, etc. Y empecé a escribir poemas, mantuve la escritura de relatos en paralelo, fueron saliendo algunos en revistas, en antologías, y fui intentándolo con novelas, pero pues ya digo que hubo varias que no llegué a terminar, pero no me parece que sean publicables, por así decirlo. Y bueno, pues hace varios años me pregunté un poco en qué fallaba, ¿no? Decía, bueno, o sea, logro llegar a ese final, logro armar una estructura, crear unos personajes, etcétera, pero siempre me parece que algo va mal. Y empecé a pensar en lo que las unía, ¿no? Teniendo la sensación un poco de que era, en cierto modo, lo que fusionaba. Y las unía, pues, el tema del dinero, de la clase social, la presencia de las mujeres en el relato, también la presencia, por lo general, de lo que no está en el centro, por así decirlo, ¿no? O lo que no suele estar en el centro, ¿no? Todas ocurrían en periferias diferentes. Y había un personaje que era común a las tres novelas, que además tenía el mismo nombre siempre y que aparecía en distintos momentos de su vida, que era además un personaje muy secundario en su concepción, por así decirlo, y que terminaba creciendo. A mí siempre me pareció mentira aquello de que que leía algunas veces, no, este personaje se descontroló. Y con aquel personaje lo sentía, ¿no? Se me descontrolaba y quería más y más espacio. Así que decidí pues empezar a contar la historia de ese personaje. Un poco como casi un juego, iba a ser un pequeño cuento, de hecho, etcétera. Y terminé, bueno, pues el que es no el primer capítulo de la novela en orden, claro. Es un capítulo que se titula El Reino. Pero sí la semilla. Empecé a hacerme preguntas a raíz de ese capítulo, ¿no? ¿Quién es ella? Ella es el personaje de Alicia. ¿Quién es ella? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su abuela? ¿Qué ocurre antes de lo que ocurre en este capítulo? ¿Qué ocurre después? Etcétera. Al final yo creo que contamos historias en cualquier género. Escribamos en poesía, en ensayo, en narrativa, en teatro. Estamos contando historias con distintos moldes, pero al final lo que queremos es conectar de esa manera, me parece, con quien está leyendo. Entonces, bueno, a mí me apetece contar esta historia con el molde de la novela porque me parecía más difícil, ¿no? Encajarlo en el molde de la poesía, y así fui empeñándome en terminarla y bueno, pues, me costó lo mío, pero también hubo algo que a mí me parece que aprendí de la poesía, y es por una parte a intentar contar lo máximo posible con las menos palabras posibles y aprender también a descartar. Me parece a mí
por lo menos que cuando estoy escribiendo poemas, la labor de escritura principal es la del borrado. Descartar versos enteros, estrofas, etcétera. Y para mí la labor principal al escribir esta novela, en este caso, fue la de descartar páginas y páginas y páginas y capítulos, todos a la carpeta mía, una vez más. Esa genealogía que está en las maravillas, en el fondo, también la encontramos, esta genealogía de mujeres, ¿no? En el caso de Debimos ser felices de Rafaela, solo que acá nos vamos, también nos vamos hacia atrás en la historia, en el tiempo, y recabamos en lo que estábamos hablando hace un poquito, que comentaba la misma Rafa, como con respecto a este juego de la ficción y la realidad y trabajar con eso. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafaela, de afrontar esta primera novela, de pasar de la escritura periodística a una escritura distinta, o no sé si tú la vives de una manera distinta? Sí, bastante distinta. Yo siempre cuento que cuando empecé a hacer la novela, a ver, está inspirada en la historia de mi madre y de mi abuela, sobre todo, y cuando empecé a hacerla sí estaba parada desde un lugar más periodístico, entonces yo entrevisté muchas horas a mi madre, le hacía un montón de preguntas incómodas, cosas que en general uno no le pregunta a su madre, entonces yo estaba más como periodista, pero en un momento me di cuenta de que eso no me bastaba, de que no me interesaba tampoco hacer eso. Y además había muchos vacíos, ¿no? Muchas cosas que, a ver, era la historia de la familia, pero mi madre tampoco sabía todo, y yo me daba cuenta que también la historia de o sea, la opinión de mi madre, su narración estaba matizada por un montón de cosas. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a empezar a llenar, ¿no? Esos vacíos y los voy a llenar con la ficción. Y fue como una liberación, porque al principio, claro, uno también sabe que está hablando de personas concretas, que después van a leer el libro, pero la verdad que decir, bueno, esto es una novela, quiero que sea leído como una novela, también fue una especie de liberación. Recién ahora, en diciembre, va a salir en Uruguay, así que toda esa parte de repercusión todavía no la tuve mucho. Y sí, al ser tan autoficción, yo siento que uno, o sea, que por lo menos en mi caso estuve toda la vida para escribirla, porque desde siempre tengo, a ver, porque la novela es fragmentaria además, y vuelvo un poco a lo que decía en el principio, de bueno, si en lo novedoso también está esto ahora, lo fragmentario, lo autoficcional, y me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, pero no, y entonces, claro, tuve que empezar a armar todos estos fragmentos que para mí son una especie de piezas de puzzle que se van uniendo de a poco y que tienen muchos huecos, y que espero que el lector al final pueda ver más o menos la figura completa. Y también un poco esto que decía Elena, de llevar yo no soy poeta, pero sí tratar de tener esta economía del lenguaje, ¿no? De poder, como decía ella, decir lo máximo posible en las menos palabras y de la forma más potente posible. Eso era lo que más me interesaba, más allá de la trama, más allá de todo. Y, o sea, la fuerza que yo puse en la escritura fue desde ese sentido, de tratar de que eso, llegar a la emoción, de que fuera lo más poético posible. En el caso de Gabriela y Fernanda, que también son periodistas, que también trabajaron como periodistas. Fernanda, de hecho, publicó un libro de crónicas, ¿no? Aquí en Miami, que es buenísimo, y que es bien distinto a Temporada de Huracanes, ¿no? Como, y quiero hablar un poco del caso de ustedes dos, que lo voy a decir como desde la envidia profunda, ¿no? Porque cuando yo leo las aventuras de la China Iron o Temporada de Huracanes, obviamente que me regocijo con el trabajo, con el lenguaje, ¿no? Como, y digo, ojalá yo pudiera escribir así, ¿no? Digo, así como... y así como obviamente referencias que uno tiene, ¿no? En el caso, yo pienso en las tradiciones en las cuales ustedes se instauran, ¿no? Que es la argentina y la mexicana. México tiene una tradición de escritores extraordinarios, desde Jesús Gardea o Daniel Sada, ponte tú, que son escrituras que me parecen también, que las he tratado de copiar alguna vez y no me sale, ¿no? Digo, como, es loco, pero no funciona. O en el caso de Argentina, bueno, ¿para qué decir, no? Hay una figura que está muy viva hoy día, que es la de María Moreno, que me parece que me da mucha alegría que le esté yendo tan bien, ¿no? Que esté por fin circulando fuera de Argentina, porque es una escritura, es realmente único, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no?
y me pasa lo mismo con la escritura de ustedes dos, ¿no? En el sentido como de... Y mi pregunta es pensando también en ese trabajo como periodistas, quizás, porque en el caso de Aquí no es Miami hay una diferencia con respecto a temporada de huracanes, y en el caso de Gaby, los textos periodísticos que yo he podido pillar ahí, como también hay un tono levemente distinto, ¿no? Quizás al que ocurre en la ficción. Yo quisiera preguntarle a las dos cómo se arman esas voces, ¿no? Digo, cómo piensan ustedes ese trabajo con el lenguaje. Tengo una impresión, de nuevo, de la envidia, que es algo casi como medio único, ¿no? Digo, es como que, no sé si respiran así, ¿no? Digo, es como, o así piensan, ¿no? Piensan con esa sintaxis. Entonces, traten de iluminarnos a nosotros los que estamos escuchando, de saber qué podemos hacer con eso para desordenar unas escrituras que, y a mí me alegró mucho cuando me invitaron a moderar la mesa, porque efectivamente me parece que en las cuatro hay un panorama muy interesante de la diversidad de escrituras que están hoy día surgiendo en nuestro idioma, ¿no? Y eso me parece buenísimo. Pero bueno, Fernanda, quizás partir por ti ahí, ¿cómo ves ese tema de la respiración, la sintaxis? ¿Cómo se construye una voz? Es una pregunta que, no sé, creo que no me hago muy a menudo. Trato de dejar que pase un poquito y que la magia se haga sola, ¿no? A veces yo, no sé, a veces participo de ambas como posturas, ¿no? Hay veces que digo que pensar acerca de la propia poética, por supuesto que le impulsa a uno a llegar a otros lugares, pero al mismo tiempo también uno quiere guardar una suerte de, no sé, secreto o para uno mismo incluso, ¿sabes? Ni siquiera es, no voy a revelar cómo hago las cosas, sino a veces uno tampoco quiere saber demasiado por miedo a que se pierda, ¿no? Me pasan a menudo las dos cosas, sí. Y hay algo que dijiste que me gustó, Diego. Dijiste, porque pensar una novela sin poesía es imposible o algo parecido, ¿no? Y justo estaba yo pensando, pensar una novela sin poesía es un acta notarial, ¿no? Es una declaración judicial. Y lo mismo, ¿no? Una crónica, un relato de no ficción, un relato verdadero sin una poética detrás, sin una intención, no de nada más referir a la realidad, sino de crear efectos en el lector, es simplemente una relatoría, ¿no? Es una sucesión de hechos, es como transcribir con frialdad lo que vemos a través de una cámara inmóvil en una esquina, ¿no? Entonces, para mí, para eso parte el periodismo que yo hago, y en realidad nunca fui una periodista de calle, vamos a decirlo, o sea, siempre hice trabajo freelance, hice como las crónicas que yo quería escribir por pura curiosidad, mientras tenía un trabajo pues burocrático que tenía un poco que ver con periodismo, pero más con la comunicación social. Entonces, para mí siempre partió de encontrar una manera efectiva para contar una historia, ¿no? Y por efectiva me refería a que provocara en el lector curiosidad y sobre todo, como eran temas duros, que a mí, la violencia en Veracruz sobre todo, a mí me parecían inquietantes y preocupantes cuando yo lo estaba escribiendo, era algo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, yo quería que el lector se involucrara en esto que pasaba, ¿no? O sea, y para mí esas eran como mis finalidades, ¿no? Y por supuesto, no sé, para mí es una lucha siempre tratar de salir un poco del molde del periodismo que me enseñaron en la escuela, ¿no? En la universidad. Salir un poco de este lenguaje que se pretende objetivo, pero que a veces solo resulta seco o lleno de estereotipos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de México, no sé si eso exista en otros países de Latinoamérica, yo creo que sí, ¿no? El periodismo de nota roja, como se llama en México, este periodismo sensacionalista con fotos horribles y el tratamiento de la información pues muy clasista, machista, misógino, es sensacionalista, ¿no? Creo que es algo muy común de nuestras sociedades. A mí siempre desde niña me atrajo este tipo de periodismo, pero me traían las historias, pero no me gustaba la forma en la que estaban contadas. Entonces yo siempre he tratado de contar estas mismas historias, pero con otras perspectivas, ¿no? Con otra forma, con otro lenguaje sobre todo. Para mí era algo preocupante, es algo preocupante todavía, que en México el lenguaje de la nota roja, por ejemplo, es el mismo lenguaje del crimen organizado.
como, siento que es una especie de permiso que le estamos dando, ¿no? O el lenguaje del gobierno, peor aún, ¿no? O sea, que a través de la prensa se reproduce una verdad oficial, me parece muy triste. Entonces yo trato siempre de que mis crónicas se alejen de este tipo de lenguaje y que se alejen de este tipo de tratamiento, aunque vamos, las historias que me interesen sean tal vez las mismas. Gaby, ¿tú cómo ves todo este tema? Estás con silencio, estás con el micrófono y... Ahí sí. Ahora sí. En principio, muy interesada. Quería disculparme, dije mesa latinoamericana, pero no es que quería ignorar a Elena, sino que yo, que soy muy distraída, estaba absolutamente convencida de que tanto Elena como la Bella Varsovia eran mexicanas. Perdón, no sé. Lo siento también. Pero Elena es puertorriqueña honoraria. Yo estuve ahí cuando fue nombrada puertorriqueña honoraria. Entonces, es latinoamericana. Bueno, bien, me alegro. Hecha la disculpa, son un montón de temas. En principio, en cuanto a cómo escribir, qué pasa cuando escribo, yo lo siento como si me atravesara algo. Y siempre cito ese poema tan hermoso de Juan L. Ortiz, que dice, se llama Fui al río, y termina diciendo, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Yo siento y pienso también, que lo que pasa es que si vos te sentás y te concentrás y soportás toda la frustración que es intentar algo que se resiste, en principio al menos, a suceder, bueno, empieza a suceder. Y yo lo vivo como una música en el cuerpo que vibra en el cuerpo. Algo me atraviesa, es como una música que vibra en el cuerpo, y cuando esa música está vibrando con la suficiente persistencia, entonces puedo escribir. Y esto que puedo escribir, ¿qué es? Volviendo a la pregunta del principio, ¿es lo nuevo? ¿Qué sé yo? Es lo que me está haciendo una vez más sentir viva, y yo sé que ahí hay un montón de voces y un montón de músicas que vienen de todas partes, de las partes más inusitadas. Siempre que te preguntan por tus influencias, vos tenés que nombrar una lista de escritores, no podés decir la manera de hablar de la señora boliviana que me vende verduras, que es hermosa, pero también viene de ahí, y también viene de las películas, y también viene de la música que escuchás, pero no solo la alta música de los creadores sofisticados, de las cumbias de acá, viene de todas partes. Yo siento que todo eso viene y me hace el favor de atravesarme si yo me puedo quedar lo suficientemente quieta y empieza a suceder algo. Y una vez que eso empieza a suceder, puedo escribir. Y siento y pienso, en el acto de la creación hay algo muy hermoso, es esto, que son todas estas otras voces que te atraviesan y todo eso que vos no dominás. ¿Por qué suele ser más interesante leer una obra que charlar con un autor? Por lo menos sobre la obra del propio autor, ¿no? Porque en la obra hay mil millones de cosas más que no son de él, de ella, que no las piensa, que las descubre cuando están escritas. Y esto no quiere decir, me descerebro, me clavo una inconsciencia, me saco la parte del cerebro y escribo. No, estás ahí laburando, estás operando, pero estás operando sobre una materia que no terminás de dominar y que dice muchas cosas más que las que vos podés decir. Que es re loco eso, dice más cosas que las que vos podés decir. La lengua está viva y nos atraviesa, y si nos dejamos atravesar, ahí salen millones de cosas. Si no las queremos controlar completamente, más todavía. Y acá se está hablando, todas hablamos, creo, de la relación entre poesía y narrativa, ¿no? Poesía y novela. Y vos dijiste, no hay novela sin poesía. No hay nada sin poesía. O sea, pensar un texto sin poesía es una desgracia, es una tristeza, es una amargura. Y también por eso los libros dicen más que los autores, porque a veces una palabra está al lado de la otra por el sonido. Y ¡pum! ¡Oh! He aquí un sentido nuevo que jamás en la vida se me hubiera cruzado por el cerebro, si no hubiera sonado parecido, si no hubiera dejado concentrada, si no me hubiera atravesado eso. Bueno, me parece que pasa todo eso, ¿no? Y eso me parece una relación interesante con el periodismo. Por lo menos con el periodismo masivo, con el periodismo que te puede dar de comer si vives de eso, que rara vez es el periodismo de autor, cada vez menos, rara vez es el periodismo que le da más importancia
a la voz y a la música que a lo que está contando. Cada vez es un periodismo que considera la polisemia como un valor, sino como un disvalor. Y ahí me parece que hay como una tensión fuerte, ¿no? Yo hace mucho que no estoy haciendo ese periodismo y ahora cuando escribo piezas periodísticas, son piezas de opinión, donde escribo lo que se me cata el culo y tengo una musiquita y vos todos contentes, o yo por lo menos. Pero recuerdo que cuando tenía que escribir estas notas para medios en los que yo trabajaba, por lo menos para algunos de esos medios, no para todos, yo me sentía muy triste si tenía que sacar una cadencia de la nota o si me venía la bestia del editor y me alteraba la nota y me rompía la cadencia. O sea, yo me tenía que ir de ahí, ¿viste? No podía trabajar de eso, porque era una desgracia y como periodista tenés que entregar la nota y dejarte joder. No vas a andar jodiendo a todo el mundo y atrasándole a todo el mundo la hora de ir a casa porque a vos te rompieron la cadencia, ¿viste? Es otra cosa, no se puede. Entonces me parece que ahí hay un montón de cosas. Y me quedé pensando en lo que hablábamos al principio de lo nuevo, y me quedé pensando en esto de lo fragmentario, y pensé, ¿qué más nuevo que La soledad del lector de David Markson, ¿no? Que parece ese tipo de búsqueda de internet, llevando un tema al otro, y después volvés y seguís otro poquito, y después vas. Y pensé también, qué interesante estar en tensión con eso nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está destrozando la cabeza internet y nos la está partiendo en 1000 pedazos, tenemos que hacer cosas fragmentarias. ¿Por qué hay que rendirse? ¿Por qué no intentar una novela río, como por ejemplo Temporada de huracanes, torrencial? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que hacer? ¿Por qué hay que rendirse y darse? ¿Sabes qué? No, la próxima novela no por internet y va a ser todo lo torrencial. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Oigan, se nos fue volando el tiempo, nos quedan unos poquitos minutos, y quería aprovecharlo también desde la curiosidad muy personal, que me cuenten qué cosas han estado leyendo últimamente que les esté gustando. Sé que igual hemos armado una genealogía de lectura medio natural, han salido autores y libros, que me parece siempre buenísimo. Pero cuéntenme un poquito para que los lectores también sepan qué están leyendo o de las últimas cosas que les hayan llamado mucho la atención, para recomendarle a nuestros espectadores aquí en esta furia del libro. Elena, comencemos por ti, cuéntanos ahí alguna recomendación. Yo justo ahora estoy haciendo la edición de una obrita de teatro de una monja de Burgos del siglo XIX. Entonces, bueno, estoy muy metida, es una María Nicolás Helguero, de repente hace una obra casi en 3 niveles, normalmente súper interesante. Y al margen de esto, acabo de leer un libro que me gusta muchísimo, no conozco de nada a la autora, se llama Lucía Bonet, lo ha publicado la editorial Temporal. El libro se llama La voz del padre y la voz de la madre. Ella hace una historia arma, porque además creo que es un proceso casi físico de escritura, arma su libro con pequeños fragmentos de memoria que he encontrado que tiene que ver con la relación con la familia, la genealogía, etc. Entonces, creo que hace un ejercicio de autobiografía común, por así decirlo, súper interesante. Buenísimo. Rafaela. Yo creo que tuve 2 grandes descubrimientos de esta pandemia, de escritores que los tenía muy pendientes. Una de ellas es Annie Ernaux, que la descubrí hace poquito y me encantó. El último que leí es El acontecimiento, que cuenta el aborto que se hizo cuando tenía 20 y algo. Es un libro cortito que se lee rapidísimo. Un día me lo leí y me encantó. Y después el orto es Mircea Cartarescu, que un libro también que recomiendo es El ojo castaño de nuestro amor, que también tiene algo de ficcional, pero es una bestia como escribe, es impresionante. Y ahora empecé con Solenoide, pero tengo para rato porque es eterno, es finito. Bueno, queda pandemia para rato todavía, parece, así que habrá tiempo, Rafaela, para terminarla. Fernanda, contaste que habías estado leyendo al hebrero, Fernanda.
hace poquito. Sí, bueno, me interesó muchísimo, sobre todo llegó acá a México, reeditaron lo que es lo que llaman trilogía involuntaria, las 3 primeras novelas, bueno, y el lugar me dejó así yo sentía que estaba en una película de David Lynch, es decir, me encantó, me fascinó. Me gusta mucho también desplazamientos, es decir, Sí. me gusta como lo primero, ¿no? Claro. Más oscurón, kafkiano. Lo de que viene después también es divertidísimo. Es decir, me eché todas sus novelas. La única que no he leído es El discurso vacío, porque no la he podido encontrar acá en México. Pero me eché todo y me fascinó, ¿no? Y me intrigó él como persona también. Y ahorita justamente, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo Las malas de Camila Sosa. Qué bonita novela, qué cosa tan... No tienen que conseguirla, por favor. Acaba de ganar un premio muy importante aquí en México, el premio Sor Juana de la Feria del Libro, que es un premio exclusivamente para mujeres. Y ha habido una polémica un poco estúpida, ¿no?, en torno a Camila, pero la novela es una cosa dulce, hermosa, cruda, realmente una gran obra. Las malas. La publica, me parece, Tusquets. Sí. Sí, esa se consigue acá, así que... Sí, no, de verdad, háganse el favor, está muy padre, a mí me gustó muchísimo. Sí, una maravilla. Gabriela, ¿y tú? Bueno, yo me sumo al énfasis de Fernanda con Las malas de Camila Sosa Villada, es una novela hermosísima, enorme, hiperlírica y cruda a la vez, es una locura, pero esa la había leído hace bastante, con deslumbramiento que aún conservo, y lo último que leí que me pateó la cabeza de maravilla, la biografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Es un texto maravilloso, mezcla de documento histórico con ficción, con textos de otros, con autorreferencialidad, con historia de la propia familia. Es una novela muy enorme. A mí me gusta que hagamos novelas enormes y ambiciosas. Me gusta, me parece que está bueno. Que no hay por qué hacerlas, pero cuando alguien las hace, me encanta. Me gusta que nos animemos. También me gustan las chiquititas, ¿no? Tampoco. Pero quiero decir, hay esa ambición de contar algo de esa manera, que es también la historia de un país, que es la historia de un territorio, que es una geología incluso. También me parece como... Y ella lo hace de una manera hiper lírica, hiperpotente. No, estoy muy, muy disfrutada con esa novela. Buenísimo. No sé qué decir, es una maravilla. Buenísimo, oigan, bueno, yo también quiero recomendar obviamente los libros de ustedes 4 que sí, que se pueden conseguir. Sé que Las maravillas de Elena Medel va a llegar ahora pronto a Santiago. Está llegando, pero se puede conseguir ya por ebook. Y bueno, los libros de Gabriela, de Fernanda y de Rafaela sí se consiguen aquí en librería. Y estaremos también pendientes a la nueva novela de Fernanda, que sé que sale el próximo año, comienzo el próximo año. Pendientes también a lo nuevo de Gabriela. Y nada, muchas gracias a las 4 por esta conversación. Se nos fue volando el tiempo. Y bueno, muchas gracias de repente a todas las personas que nos acompañaron hoy día en esta actividad de la Feria del Libro. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho y nos vemos por ahí. Gracias. Un beso a todas. Muchas gracias. Besos. Un placer charlar con ustedes.